El sol entraba por mi ventana. Era una mañana como cualquier otra, o eso pensaba yo. Me preparé un café. En la radio sonaba una canción suave. Miré mi calendario. Hoy era viernes. Nada parecía raro. Nada se sentía fuera de lugar. Recordé que tenía planes de ver a un amigo más tarde. Bebí mi café despacio. El calorcito era conocido. Todo estaba normal, tranquilo y como siempre. No tenía ni idea de que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre, por completo, totalmente. Entonces, vi la carta. Estaba en la mesita junto a la puerta. No se parecía a las otras cartas. No tenía estampilla. Solo mi nombre escrito a máquina, bien clarito. Sentí algo raro en el corazón. ¿Quién dejaría una carta así? La tomé. Se sentía importante, pesada. Dudé un momento antes de abrirla. Un escalofrío chiquito empezó en mi estómago. Me dije que seguro no era nada importante. Quizás algún anuncio, entregado de una forma rara. Adentro, las palabras eran directas. Eran frías. Decían que yo era la unidad de replicación 7. Decía que mis recuerdos eran implantados. Decía que mi vida, todo mi ser, era una copia. La leí otra vez. Y otra vez. Las palabras no cambiaban. Unidad de replicación 7. Sonaba como algo de una película de ciencia ficción, no de mi vida, no yo. Sentí que mis manos empezaban a temblar. La taza de café que había dejado en la barra parecía estar a kilómetros, parte de otro mundo, un mundo que ya no era mío. No lo podía creer. Esto tenía que ser un error, una broma cruel quizás. Pero la carta tenía detalles, detalles que solo yo, o alguien muy cercano a mí, podría saber. Mencionaba una cicatriz chiquita en mi mano izquierda, de cuando me caí de niño. Mencionaba mi libro favorito de la infancia. ¿Cómo podían saber estas cosas si no era verdad? El cuarto empezó a sentirse chiquito. El aire se sentía pesado. Me senté en el piso, con la carta todavía en la mano, un pedazo de papel que había roto todo lo que yo creía que era real. El golpe fue como si me hubieran pegado de verdad. No podía pensar con claridad. Mi mente iba a 1000 por hora, y luego se quedó en blanco. Un momento antes, era una persona con una historia, un futuro. Al siguiente era, ¿qué? ¿Un producto? ¿Un experimento? Las palabras de la carta sonaban en mi cabeza. Unidad de replicación 7. Se sentía como si no fuera humano. Daba mucho miedo. Me miré las manos. Parecían mis manos, pero ¿de verdad eran mías? Saber esto era como un peso enorme en mi pecho, que no me dejaba respirar bien. Empezaron a surgir preguntas sobre si esto estaba bien, como monstruos saliendo de un mar oscuro. ¿Estaba bien crear a una persona así? ¿Yo tenía derechos? ¿O solo era una cosa de alguien? La gente que hizo esto, ¿alguna vez pensó en mí, en que yo sentía cosas? ¿Pensaron en lo que pasaría después de hacer algo así? Sentí una ola de enojo, frío y fuerte, contra esos creadores desconocidos. Habían jugado a ser Dios, y yo era el resultado, viviendo una vida que quizás ni siquiera era mía desde el principio. Era tan injusto todo, que no lo aguantaba. Mis pensamientos se fueron hacia el original. ¿Había alguien por ahí que era el modelo para mí? ¿Vivían una vida que yo estaba copiando sin saber? Mis pensamientos, mis sueños, mis talentos, eran solo ecos de los suyos. Esta idea me ponía muy nervioso. Me hizo dudar de cada decisión que había tomado, de cada sentimiento que había tenido. ¿Eran de verdad o solo respuestas programadas? Buscar al original se sentía necesario y aterrador al mismo tiempo. ¿Y si eran mejores? ¿Y si eran peores? La soledad de este secreto era grandísima. ¿A quién podría decirle? ¿Quién me creería? Y si me creían, ¿cómo me mirarían? ¿Verían a la persona que conocían o verían a un clon, algo que no es natural? Me sentí completamente solo, perdido en un mar de confusión y miedo. Mis amigos, mi familia, ¿cómo podría contarles esto? Esta carga era solo mía, un secreto que me separaba de todos los que quería, cambiando mi vida por completo. Mi idea de quién era yo, algo que siempre di por hecho, se vino abajo. Si mis recuerdos eran implantados, entonces ¿qué parte de mí era de verdad yo? ¿Mi niñez, mis experiencias, mi forma de ser, todo era inventado? Me miré en el espejo y vi mi cara, pero sentí que miraba a un desconocido. Este cuerpo, estos pensamientos eran míos.
y a la vez no lo eran. La base de quién era yo se sacudió hasta lo más profundo. Yo era un montón de partes prestadas, una mentira bien armada, y darme cuenta de eso fue terrible. Mis relaciones con los demás se sintieron frágiles de repente. ¿Cómo podría mirar a mis amigos a los ojos sabiendo este secreto? Si les contaba, ¿se alejarían con miedo o asco? ¿Su cariño se volvería lástima o peor, desconfianza? Cada recuerdo juntos ahora se sentía manchado. Quizás ni siquiera fue algo que vivimos juntos, sino un guión que yo seguía sin saber. Pensar que me podían rechazar era un dolor nuevo, que se sumaba a la carga pesada de mi nueva realidad. Mis lazos con los demás se sentían como si fueran de vidrio. El miedo a que me trataran diferente no se iba. ¿La gente me vería como menos que humano? ¿Como algo raro? ¿Como un peligro? El mundo, que antes se sentía abierto y lleno de cosas buenas, ahora parecía lleno de gente lista para juzgarme. Imaginaba los susurros, las miradas. La etiqueta de clon iría delante de mí. Diría quién soy para los demás antes de que yo pudiera hablar o ser yo mismo. Este miedo me hacía querer esconderme, alejarme del mundo y de la gente, para protegerme de lo que seguro iban a pensar o hacer. Enfrentar a los responsables se sentía como una tarea gigante. ¿Quiénes eran? ¿Científicos en un laboratorio? ¿Un grupo secreto? ¿Y qué les diría? ¿Podría exigir respuestas? ¿Podría decirles lo mucho que me habían lastimado y confundido? Una parte de mí quería gritarles, hacerles entender lo grave de lo que habían hecho. Otra parte de mí tenía miedo. No sabía qué lograría con enfrentarlos, o si solo traería más dolor y problemas a esta vida ya rota. Si yo existía, un clon, entonces seguro debía haber otros. Pensarlo me daba escalofríos. ¿Éramos un montón de gente callada sin saber nada? ¿O había más como la carta que recibí, despertando a una verdad que nunca pidieron? Esto que me pasó de repente se sintió mucho más grande que solo yo. Señalaba un mundo escondido, un límite de la ciencia que se cruzó sin que la gente supiera o estuviera de acuerdo. Era difícil entender qué tan grande era todo esto. ¿Éramos el comienzo de algo nuevo y aterrador para la gente? Me hizo pensar en cómo la ciencia avanza sin parar. El progreso muchas veces se ve como algo bueno, pero ¿dónde está el límite? ¿Cuándo lo nuevo se vuelve algo en contra de la naturaleza, en contra de lo que significa ser humano? Los científicos que me crearon lo hicieron por curiosidad, por ganas de ayudar, o por algo más oscuro, como querer mucho poder o controlar. Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero pesaban mucho en el aire, pidiendo que se pensara en ellas. El poder de crear vida de esta forma traía una responsabilidad enorme, una que parecía que no se había tomado en cuenta. Me sentí como un aviso, un ejemplo vivo de un futuro que antes solo estaba en los cuentos. Quizás mi existencia era una advertencia, una señal de que la gente estaba en terreno peligroso, metiéndose con la vida misma sin entender bien lo que podría pasar. O quizás yo solo era algo raro, un resultado desafortunado de un experimento que se pasó de la raya. De cualquier forma, mi vida ahora estaba muy unida a estas preguntas más grandes, más importantes, sobre nuestro camino como personas y las decisiones que tomamos todos juntos. ¿Qué significa de verdad ser humano? ¿Es de dónde venimos? ¿Nuestros recuerdos? ¿Nuestra capacidad de sentir? Lo que me pasó había hecho dudar de todas estas ideas. Mientras miraba hacia un futuro incierto, sin saber quién era yo o para qué estaba hecho, solo podía esperar que la gente aprendiera de estas cosas. El futuro de todos nosotros podría depender de cómo respondamos estas preguntas difíciles sobre lo que está bien y lo que está mal, y cómo tratamos a aquellos que, como yo, se encuentran en el borde inesperado de la ciencia, dudando de todo.